capítulo 24 del libro de Mateo. Voy a pedirles que ya atrás, niños, por favor, ya. Los que van a ser maestras, que son los niños, adultos, ya cuando empiece la palabra, hemos aprendido que ya hay que estar quietos, sentados, para los que vayan a salir. Va a estar interesante, hermano. Entonces yo les voy a rogar en el nombre de Jesús que estemos quietecitos. Les di 10 minutos para que se refrescaran, entonces vamos a estar. Ahora sí. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 32 al 36. ¿Ya lo tiene? Del 32 al 36. Vamos a leerlo todos juntos, luego oramos. Dice: de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, fuerte. Así también nosotros, cuando veas todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Oremos. Padre, derrama, Señor, de tu revelación, de tu palabra. Tócanos, Señor, y derrama de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Señor, y danos entendimiento y que nadie se vaya sin que tú le hables. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Aleluya. Tome su lugar, hermano. Damos gracias a Dios por la serie de enseñanzas que acabamos de terminar acerca de la familia, de la paternidad. Fue de grande bendición. Nos llevamos, hermano, varios mesecitos enseñando la paternidad y acerca de la familia. Espero que tomen todos los consejos de la palabra de Dios. Pero, hermano, una vez más voy a entrar a temas escatológicos. ¿Lo escuchó bien? La escatología es bien interesante y emocionante. A muchos les da miedo, a otros les da temor, porque la escatología tiene que ver, hermano, con los tiempos. Les comentaba, mis amados hermanos, que aproximadamente como hace un mes y medio, Dios me mostraba un sueño. Y se los compartí entre semana, y el domingo pasado les decía cuál era ese sueño. Les decía, hermano, que tenía una visión de la iglesia. O sea, esa visión de la iglesia, hermano, era acerca del rapto, de los que se iban y se quedaban. Les decía, hermano, que de repente, mi amado hermano, en ese sueño, empecé a ver que, hermano, una gran luz. Y en esa gran luz, empecé a ver, hermano, primero uno que otro, y de repente muchos, y al final fueron miles de rayos que salían de la tierra hacia el cielo. Pero cuando, hermano, esa luz a mí me tocaba y me iba hacia el cielo, en pleno cielo me paraba. Y en pleno cielo, al estar parado, hermano, yo veía, hermano, que la gente se preguntaba: ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Pero al mirar, hermano, estaba por encima de Mahanaim, y al mirar Mahanaim, hermano, yo veía a muchos hermanos que llegaban y tocaban la puerta de la iglesia y decían: pastor, ábranos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Pastor, ábranos. Y, hermano, y como nadie le abría, se iban, luego venía otro, y así se replicaba en muchas iglesias. Iban y preguntaban: pastor, ¿qué está sucediendo? Y muchas iglesias permanecían cerradas. La cuestión, hermano, de esto es que muchos se van a ir, pero otros se van a quedar. Y vamos a seguir viendo, hermano, acerca de los últimos tiempos, lo que está sucediendo ahorita en el mundo. Y voy a poner bases. ¿Lo escuchó bien? Bases bíblicas. Número uno, hermano, la pregunta sería esta: ¿seremos la última generación en realidad ya? Seremos la última generación, mi amado hermano, en la cual, mi amado hermano,
nosotros lleguemos a ver la venida del Señor Jesucristo, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca si somos o no somos esa generación, hermano. Seremos la última generación, mi amado hermano, la cual ya, hermano, está esperando la venida del Señor Jesús. Ahora, vea hacia dónde voy. Cuando usted lee todo el capítulo del libro de Mateo, hermano, en realidad está hablando acerca de la venida del Señor. Son muchos acontecimientos allí, varias cosas que pasan en el capítulo 24. Pero al estudiarlo, al meditarlo, podemos ver, hermano, qué está sucediendo en nuestros tiempos. Ahora, ¿por qué enseñar esto, hermano? Porque si no, hermano, un día va a pasar lo que soñé. Muchos se van a ir y cuando se den cuenta, hermano, usted va a ser uno de los que estén, hermano, tocando a la puerta de la iglesia, hermano, diciendo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? A lo mejor va a desaparecer tu sobrina, tu sobrino, tu tío, tu padre, tu madre, alguien de tu casa, y vas a decir, ¿dónde se fueron todos ellos? Y si tú conoces algo acerca de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta, hermano, que fue el Señor el que se los llevó. Amén. Amén. Ahora vamos a leer una vez más del versículo 32 al versículo 36. Dice, de la higuera aprended, la parábola ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fuerte, hermano, no los escucho. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Una ocasión, hermano, Jesús está sentado y sus discípulos le preguntan, váyanse al principio del capítulo 24, en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. En este, hermano, en este solo versículo, los discípulos le hacen dos preguntas. Señor, ¿cuándo será el tiempo de tu venida, cuando tú regreses? ¿Y cuándo será el fin del siglo? Mire, hay cosas que inmediatamente, hermano, el Señor contesta, y hay otras que el Señor esperó hasta que se escribiera todo el Nuevo Testamento para, hermano, para aclarar y para contestar muchas de las cosas que están en los evangelios. ¿Lo escuchó bien? Amén. Él esperó, hermano, que se escribiera el último libro, que es el libro de Apocalipsis, para contestar estas preguntas. Ahora mire, la pregunta sería entonces, hermano, ¿somos la última generación que vea la venida de Cristo? ¿Seremos esa generación? Y antes de que contestemos esa pregunta, hermano, que los discípulos le hicieron a Jesús, ¿cuándo será tu venida? Hermano, y que también nosotros le estamos diciendo al Señor, empezamos a hablar, hermano, que la profecía del Señor Jesucristo, Jesús empezó a profetizar. Él empezó a decir muchas cosas. Desde el versículo, hermano, 24, pero en especial en el versículo 29, Jesús empieza a profetizar muchas cosas. Vamos a leer el versículo 29, 1 y 1 hasta el 50. Pero por favor, hermano, si tú escuchas a alguien que a tu izquierda o a tu derecha no está leyendo, dile, hermano, vamos a leer, exhórtale. Pon la palabra en el aire. Que el enemigo escuche, hermano, la palabra que estamos predicando. Versículo 29 hasta el 51, 1 y 1, por favor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo,
y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando ya sus ramas así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. A ver todos, otra vez 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Antes que sigamos, Dios nos está hablando de una generación que va a ver la venida del Señor Jesucristo. Y desde el 29 nos empieza a hablar de esas señales, hermano, que empiezan a decir, esa generación es la que va a ver al Señor. Muchas generaciones atrás, hermano, dijeron, ¿será esta, hermano? Así ellos hablaron y predicaron, gloria al Señor, porque se sembró la semilla. Pero mi amado hermano, ¿seremos ahora nosotros? Muchos de ellos la predicaron y no fue probablemente su generación. ¿Seremos nosotros esa generación? Ahora miren, ¿en qué versículo nos quedamos? 35. 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Con ustedes? Pero en el día de la bonanza, ni aun las aves de los cielos, sino solo Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. entonces estarán dos en el campo, y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Pero saber esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado el siervo, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor y aquel siervo que viene y esté miserable, por ahora que no sabe. Todos, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será. Amén. Entonces podemos ver, hermano, la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, noten algo, hermano. Varias veces el Señor nos habla de su venida. En el versículo, hermano, 30, noten lo que dice. Vamos a leerlo fuerte para poner bases y de allí desprendernos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con ¿qué? Gran gloria. Fíjese, sálvese al 37. Más como en los días de Noé, así la venida del Hijo del Hombre. Sálvese hasta el 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Sálvese hasta el versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo, de aquel día, no espera la hora que no sabe.
Ahora, si usted ve, hermano, la Biblia nos está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él profetizó acerca de su venida. Y aún versículos antes del 29, desde el versículo 1, hermano, del capítulo 24, varias veces nos habla acerca de su venida. Entonces, tanto el versículo 37, 42, 50 nos habla acerca de la venida de Cristo. La palabra venida, hermano, significa estar cerca. Lo que Jesús está diciendo, yo voy a estar cerca ya pronto. Esta palabra, hermano, venir significa venimiento, retorno. Ahora, esta palabra tiene una idea en griego, retorno de Cristo para castigar a Jerusalén o finalmente a los malos. ¿Para qué el Señor, hermano, va a regresar? Para castigar a Jerusalén que se apartó de Dios, para castigar a todos aquellos que anduvieron en pecado y en maldad. Para el Señor, eso, hermano, va a regresar. Pero también la palabra venir, hermano, significa estar cerca, a mano, en este tiempo, llegar o venir. En pocas palabras, cuando el Señor nos dice en diferentes versículos que Él viene, hermano, nos está diciendo que Él va a estar cerca, a la mano, para ser tocado, para ser agarrado. ¿Lo escuchó bien? Amén. Él mismo lo dijo. Yo voy a venir, hermanos. Él va a estar allí. Ahora vean, hermano, ¿para qué viene el Señor? Ya hablé de una cosa. Pero la Biblia, hermano, es muy clara. Él viene con un doble propósito. ¿Lo escuchó bien? Amén. El Señor viene con un doble propósito. Número uno, Él viene para que el mundo se lamente. Vean lo que dice el versículo 30, por favor. Aquí está la primera. Porque Él viene. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora mire, la Biblia nos está diciendo, hermano, ¿para qué viene Cristo? Es una pregunta, ¿para qué? Dice, hermano, que tiene un doble propósito esa venida. Hermano, ¿sabe para qué? Porque en el versículo 30 nos dice, para que se lamente todo el mundo. ¿Lo escuchó bien? Amén. Todo el mundo, hermano, que anduvo en sus caminos, en sus pecados, en sus maldades. Todo aquel, hermano, que no quiso creer, hermano, en el Señor. La Biblia dice que Él va a venir para que se lamenten en ello. ¿Lo escuchó? Su venida, hermano, es para traer juicio a esa tierra. Pero también la Biblia, hermano, el segundo propósito es para llevarse a su iglesia a las bodas del Cordero. Versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Jesús va a venir, hermano, tan cerca que Él, hermano, se va a parar en las nubes, Cristo. ¿Y sabe qué va a hacer, hermano? Va a llamar a sus escogidos. Va a llamar, hermano, a los que se acercaron, los que le amaron. Él va a llamar, hermano, a todos aquellos que recibieron a Cristo como Señor y como Salvador. Amén. Quiero preguntarte algo, hermano. ¿Tú eres salvo? ¿Tú eres salvo, hermano? ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? Porque si no lo has recibido, hermano, este mundo se va a lamentar por haberle rechazado. Pero si no, hermano, la iglesia, los que le recibieron, se van a gozar porque el Señor los va a tomar, se los va a llevar, hermano, a donde Él está en su trono, y allá va a haber una fiesta. Mientras allá hay una fiesta, hermano, en el mundo va a haber juicios. Solamente hay Apocalipsis. Solamente hay, hermano, que va a haber una guerra mundial. Va a haber hambres, pestes, va a haber enfermedades. Va a estar el anticristo, la marca de la bestia. Va a haber un montón de cosas que en el mundo va a estar. Pero allá arriba, los que se esforzaron, los que caminaron, los que se tomaron de Cristo, hermano, fielmente, y el Señor se los llevó, mi amado hermano, van a estar en una fiesta. Amén. Ahorita, hermano, muchos se preocupan por ir a fiestas.
Hermano, y tu carne se deleita en esa fiesta. Tu carne se deleita, le gusta esa fiesta. Pero hay una fiesta de fiestas verdadera. Y es la fiesta de Cristo, hermano, esposándose con su amada, con la iglesia. Los que le amaron, los que quisieron. Ahorita que estamos en la alabanza, hermano, ¿tú cómo te imaginas? Cuando el hermano decía eso, estaba la palabra, hermano. Yo me veo, como dice la escritura, vestido de blanco. Apocalipsis capítulo 19. Listos, hermano, para una boda. Gozarme con el Señor. Todo lo que se sufrió en este mundo se quedó atrás. Y es tiempo de gozarse eternamente con el Señor. Amén. Amén. Entonces, para eso es la venida del Señor. ¿Cuál de las dos tú tomas? Te lamentarás un día. El mundo se va a lamentar, sí, porque nunca aceptaron el camino del Señor. Fue más importante, hermano, lo mundano, lo pasajero. Fue más importante, hermano, lo que allá el mundo les ofrecía, que acercarse bien a Dios, tomarse bien de Dios, agarrarse bien de Dios, vivir una vida, hermano, en santidad plena. Cuando venga Cristo, esto no es la segunda venida, hermano. Esto es conocido como el rapto. Él va a estar en las nubes. Y en las nubes, hermano, va a mandar a todos sus ángeles. Hermano, en una parte del mundo va a ser de día. En otra parte del mundo, hermano, va a ser de noche. Unos estarán durmiendo, pero, hermano, consagrados al Señor. Unos estarán trabajando, hermano, pero, hermano, consagrados también al Señor. Y en ese instante, el sonar de la trompeta, el Señor, mi amado hermano, sabe que los cielos abrirán. Y Él llamará a todos sus ángeles. Y sus ángeles vendrán por los que creen. ¿Cuántos creen en el Señor en esta noche? Amén. Amén. Aleluya. ¿Cómo sabemos que el Señor está cerca, hermano? ¿Cómo sabemos que el Señor está cerca? Porque la Biblia nos habla de señales que anteceden la venida de Cristo. La Biblia nos habla de señales. ¿Lo escuchó? Varias veces en la Biblia encontramos, hermano, que ni los ángeles, ni el hombre, ni él mismo conoce el día y la hora de su venida. Solamente su Padre. Pero para que no nos quedemos, hermano, sin saber y sin prepararnos, mi amado hermano, él dio señales. Y dijo, cada vez que esas señales se cumplan, esperen mi retorno. Yo estoy pronto ya. Ya estoy pronto al venir. Yo me gozo porque ya está el Señor, hermano, pronto por venir. Amén. Amén. ¿Cuántos se quieren ir, hermanos? Amén. Ahora, si usted lo nota, hermano, dice que habrá tribulación. ¿Cuál será una de las? Hay muchísimas, no voy a decir unas cuantas. Y de las que acabamos de leer. ¿Cuántas, hermanos, cuáles serán algunas de esas señales que anteceden la venida de Cristo? Hermano, habrá tribulación. ¿Lo escuchó bien? Habrá tribulación. Y mire, Mateo capítulo 24, versículo 29, hermano, fíjese, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. ¡Wow! Este versículo nos está hablando de una tercera guerra mundial. Si no lo entiende, ¿lo escuchó? Amén. Si a usted, hermano, se la pasa escuchando puro reggaetón, Daddy Yankee, se la pasa, hermano, escuchando, hermano, a Paquita, la del barrio, 3 veces me engañó. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Usted no está discerniendo los tiempos. Ya se está levantando 2 naciones, hermano. Antes la superpotencia, hace unos años todavía, era Estados Unidos con la Unión Soviética. La Unión Soviética, hermano, cayó y se levantó, hermano, ahora Rusia. Rusia y China son las 2 naciones que ahorita, hermano, están profetizadas que se levantarían. Aquí, hermano, obviamente por el lenguaje dice, y vi que las estrellas caían a la tierra. No está hablando de estrellas literales, está hablando de bombas atómicas. Y por eso Apocalipsis dice que miles, hermano, de personas desaparecieron de la tierra y unos cuantos sobrevivieron.
Por eso la Escritura habla de una tierra nueva, de un cielo nuevo. Porque, hermano, después de una guerra nuclear, hermano, atómica, ¿qué va a pasar, hermano? El polvo que se levante va a oscurecer la tierra. No va a haber germinación de las plantas. Las plantas van a empezar a morir. Los van a empezar a morir. La fotosíntesis, hermano, de crecimiento no se va a dar. El hombre va a padecer hambre. Mi amado hermano, esta es una de las señales. Y ahí te va algo, hermano. Son 2 veces, si no me equivoco, o pueden ser más, que en nuestros días, y no hablo de nuestros días, de 1, 2, 3 años, estoy hablando de un mes, hermano, de atrás hacia acá, a donde Estados Unidos y la URSS han estado a punto de agarrarse, hermano, en una tercera guerra mundial. ¿Lo escuchó? Amén. Wow. La venida del Señor está pronta. Amén. Ahora mire, hermano, habrá tribulación. Ahora una segunda señal, mi amado hermano, es como en los días de Noé. ¿Cómo van a ser como en los días de Noé? Esta es una segunda señal. Versículo 37. 37 al 39. ¿Ya lo tiene? 37. Yo no, permito. Ahora sí, ¿ya lo tiene? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Hasta allí. Bueno, hasta el 39. Y no entendieron hasta que no vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Lo escuchó? Tribulación. Como los días de Noé. ¿Cómo son los días de Noé, mi estimado hermano? No le voy a inventar, vamos a pegarnos lo que aquí está en la Escritura. Dice, hermano, que en los días de Noé la pachanga estaba a todo, hermano. ¿Tú qué haces cada domingo, cada sábado o cada viernes? ¿Te vas, hermano, a la pachanga? Dice que se casaban, andaban en fiestas, andaban tomados. Eso es, hermano, hoy así pasa. Aún dentro de la iglesia, mi amado hermano, sigue pasando lo mismo. Cristianos que deberían vivir una vida más consagrada, más limpia, más temerosa, más de buscar a Dios. ¿En qué están metidos, hermano? En fiestas. Voy a ir a la fiesta del sobrino, voy a ir a la fiesta del primo, voy a ir a la fiesta del otro. Y si el Señor te agarra en esa fiesta, ahí con hermano, con el sonido de la tambora, imagínate, vas a decir, escuché muchos tamborazos de la avenida, pero de la avenida de que te quedaste, hermano. ¿Lo escuchó? Amén. Hermano, hay que bajar a nuestras fiestas y empezar a buscar más a Dios. Hay que empezar, hermano, a consagrarnos más, porque como en los días de Noé, será más importante la diversión que, hermano, buscar a Dios. Será más importante, hermano, lo que allá en el mundo pasa que lo que pase en la casa de Dios. Una tercera, hermano, señal, hermano, una tercera señal. Ahora, perdón, como en los días de Noé. Ahora dice que en el versículo 39, y no entendieron. ¿Sabe qué, hermano? Aún ahorita que estoy, hermano, predicando, está diciendo el pastor, que no sea tan exagerado. No va a estar tan mal. Dice, no entendieron. Aquí la palabra de no entendieron es no notar, reconocer, saber, sentir, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender. Hermano, ¿acaso no te das cuenta? O como dice la Escritura, ¿no estás sintiendo que algo en el mundo está pasando? Que algo en el mundo está sucediendo. Infórmate más, hermano. Infórmate, aún por tus propios medios, y te vas a dar cuenta, hermano. Escudriña la Escritura. Escucha a otros predicadores, mi amado hermano, que están hablando de la venida del Señor. ¿Lo escuchó? Amén. Ahora, otra de la señal, número 3, de la señal, hermano, que antecede la venida de Cristo es, hermano, la despreocupación de su venida.
pastor, usted se me hace bien exagerado. Vean lo que dice el versículo 40 y 41. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Por qué, mi amado hermano, uno será tomado y otro dejado? Porque no se está hablando de las dos razones que hablamos en el pasado. Habrá quien, hermano, si entregó su vida, buscará al Señor, se entregará, pero habrá quien, hermano, diga, tengo años escuchando eso. Mi abuelo, mi bisabuelo me habían dicho, todavía falta un montón para que el Señor venga. Mi amado hermano, esa es una tercera señal de la venida de Cristo, que no estamos preocupados por su venida. Esa es la preocupación. Estamos más preocupados por ganar un varito más, una feriecita más, hermano, hacer esto, hacer aquello, que informarnos de quién, hermano, quién ya viene pronto, y ese es Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, número 4. No quiso hacer una lista muy larga, pero en el versículo 3, al principio del versículo, el capítulo 24, aquí están un montón de señales. Acuérdense que en el versículo, hermano, 2, Jesús, 3, Jesús les está respondiendo acerca de su venida. Y en el versículo 4, ¿qué dice? Y respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie nos engañe. 5 ustedes. Porque vendrán yo soy el Cristo y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os perturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Faltará nación contra nación, reino contra reino, y habrá meses, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán en tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda gente por mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos se levantarán y engañarán a muchos. Hasta allí. Número 4, usted aquí en el punto número 4 encontrará un montón, hermano, de señales. Falsos profetas, guerras, rumores de guerras, hermano, hambres, pestes. Vea, hermano, cómo todo eso usted puede decir, pastor, esto siempre ha existido. Sí, hermano, de una manera u otra. Escuchaba, hermanos, un estudio que alguien hizo que decía que de los 6,000 años que la humanidad ha tenido, hermano, menos de 30 años el hombre ha vivido en paz en el mundo. Alrededor de más de 5,000 años, hermano, el hombre ha vivido en guerra. Pero hoy en día, hermano, hay una gran diferencia. Que las armas que el hombre ha construido pueden exterminar y terminar la vida, hermano, completa del planeta. No es lo mismo, hermano. Las piedras y las resorteras que se usaban, apretar un botoncito rojo y que miles, hermanos, de bombas sean sueltas y exterminar la vida en un instante. ¿Lo escuchó bien? Amén. No es lo mismo. Hoy el hombre tiene la capacidad de destruir como usted no tiene idea. Estas son cuantas señales, hermano, que anteceden la venida del Señor, y tenemos que percibir, sentir, informarnos que el Señor ya viene pronto, hermano. Unos van a recibir y se van a levantar, y otros, hermanos, van a empezar a buscar al Señor más ardientemente. El Señor ya viene pronto. Porque mientras unos hermanos están en la iglesia adorando, buscando al Señor, otros hermanos están allá afuera, hermano, gozando el mundo, bebiendo para el mundo, pecando en el mundo, pero ellos lo van a lamentar. Amén. Amén. Ahora la pregunta sería esto: ¿qué debemos de hacer antes que venga la venida del Señor? ¿Qué debemos de hacer, hermano, antes que venga su venida? En Mateo capítulo, hermano, 24,
24, versículo 44, nos dice qué es lo que debemos estar haciendo antes que sea su venida. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no pensáis. Una vez más, por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué debemos de hacer, hermano? El versículo es bien claro, clarísimo, hermano. Mientras el Señor venga, tú prepárate. Humanamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí en la tierra, hermano? Preparamos, hermano, una fiesta con anticipación 4 o 5 meses. Hay quien la prepara hasta un año antes y empieza a hacer ahorros, le pide ayuda a los demás. Hermano, empieza a hacer los preparativos para, hermano, ese evento. ¿Y qué es lo que, hermano, nosotros debemos hacer? Hermano, hacer lo mismo, pero en lo espiritual. Debemos empezar a prepararnos. La palabra prepararnos, hermano, significa estar listos. Hacer preparativos, presto, dispuesto, listo. Tenemos que estar listos, hermano. Es como aquel hermano que quiere salir de viaje. Ya tiene, hermano, su pasaporte, ya tiene su visa y ya tiene su maleta, hermano, lista. Para que en cualquier momento, hermano, que le den, vámonos. Perdón, hermanos, hay quien dice, vámonos, tendido de viaje. Vámonos a Disneylandia. Imagínate que ahorita alguien te dijera, vámonos a Disneylandia. Mañana nos vamos. ¿Sabes qué, hermano? No te irías porque no tienes pasaporte, porque no tienes visa, porque no tienes maleta. Así le va a pasar, hermano, a muchos. El Señor va a tocar la trompeta, hermano, el ángel va a tocar la trompeta. El Señor va a venir y va a decir, ¿cuándo te alistaste? ¿Cuántas veces fuiste a mi presencia pidiendo perdón, redención, santificación, renovación para poder entrar? Amén. Amén. Entonces, ¿qué debemos estar haciendo antes que sea su venida, hermano? Estar preparados. Pero hay una segunda cosa que el Señor nos dice. En el versículo, hermano, 46. Está la segunda cosa que debemos de hacer antes que Él venga. Dice, todos, bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Velando, trabajando, haciendo. Escucha lo que voy a decir, hermano. Tu salvación, repita conmigo, es gratis. Salvación es gratis. Una vez más, mi salvación Mi salvación es gratis. Tú no tienes nada que hacer para que tú seas salvo, nada. Porque el Señor ya lo hizo todo en la cruz. Tomó el sufrimiento, derramó su sangre, tomó tu lugar y mi lugar, murió, padeció, fue a la tumba el tercer día, hermano, resucitó, está sentado a la diestra de Dios. Y el que acepte, hermano, ese regalo, por gracia, mi amado hermano, recibe la salvación, no tiene que hacer nada. Pero ahí te va algo, hermano. La salvación es gratis, pero el Señor un día va a juzgar tus obras. ¿Lo escuchó bien? Dios va a juzgar mis obras. ¿Qué fue lo que hice, hermano? La Biblia no quiere, hermano, que agarremos la salvación y diga, ah, sí, Señor, yo ya te acepté. Un día fui a la iglesia, hasta pasé adelante, el pastor oró, me dio una oración, pero agarró, hermano, tu salvación y la guardó. Dios no quiere eso. Sino lo que Dios quiere, hermano, es que tomes ese regalo de salvación y que por ti ahora empiezas a tener obras dignas de arrepentimiento. Ya es tiempo, hermano, que te vuelvas un siervo. Alguien que predica, que evangeliza, que hace el aseo, y hermano, que viene a la oración. Alguien, hermano, si tú no predicas, si tú no evangelizas, si tú no, hermano, ¿sabes qué? Aporta para que la iglesia se levante. Así dice la Escritura. Dice, cada quien haga conforme a su medida. Unos orando, otros sirviendo, dice, pero aún conforme a su voluntad, den. Amén. 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 Aleluya. Amén. Entonces, hermano, Dios quiere agarrarnos así, haciendo, no sentados, no tomando el refrigerio. Hermano, yo quiero invitar ya a la iglesia.
a que vengan los servicios entre semana, a que pague el precio, que aunque tenga que venir corriendo, mojándose, haciendo frío, que se siente y escuche las enseñanzas, que traiga un cuaderno, apunte, aprenda, mi amado hermano. Empezamos con mucha fuerza, hermano, haciendo el Nuevo Testamento y terminando 4 o 5 personas nada más. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos acostumbrados a sentarnos y no a hacer. Despierta, iglesia, porque el Señor viene pronto. Amén. Ahora, ¿sabe por qué, hermano? Porque la iglesia no se está preparando y tiene al Señor por tardanza. La iglesia no se está preparando y tiene al Señor por tardanza. La Biblia, y aquí voy a entrar a algo porque al final estoy dejando lo bueno. Espérese, hermano. La iglesia no está preparada y tiene por tardanza al Señor, dice la Escritura. Hay quien dice, Señor, déjame la cotorrear un rato más. Ya luego tú vienes. No, hermano, no tengas por tardanza al Señor. ¿Lo escuchó? Yo quiero establecer un principio, porque viene, hermano, más adelante algo que quiero enseñar. No sabemos el día, ni la hora, ni el año, pero las señales dicen que está cerca. No sabemos, hermano, el día y la hora, el mes y el año, pero la Biblia nos habla de señales que está cerca. ¿Qué dice Mateo capítulo, hermano, 24, versículo 33? ¿Ya lo tiene? Amén. Así también nosotros, cuando veas todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. El Señor está cerca a las puertas, mi amado hermano. Sáquese hasta el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis la hora ha de venir nuestro Señor. No sabemos, hermano, pero las señales cada día son más claras. ¿Lo escuchó bien? Mira, hermano, cada cuanto se levanta un hombre que dice, para tal día y tal fecha, ese rapto. Ahí les va algo, hermano. El año pasado, en el 2018, hubo cristianos, hermano, que conocían a Dios, se habían alejado, pero hubo pastores, falsos profetas, que decían que en el 2018 Cristo iba a venir, y aún antes de eso, hermano, decían que en el 2012, hermano, era el fin del mundo, y todos, hermano, muchos empezaron a acercar a las iglesias, empezaron a agarrar la Biblia, empezaron, hermano, a arrepentirse, porque, hermano, muchos decían, Cristo ya viene, y va a ser para tal fecha. Hermano, muchos el año pasado se acercaron, pasó la fecha, hermano, y se volvieron a alejar. Cuando la Biblia nos dice, no sabemos el día, la hora, la fecha, pero sí sabemos, hermano, que Dios dejó las señales como un reloj para que nos demos cuenta que su venida está pronta. Porque Él nos quiere agarrar preparados, haciendo, hermano. Hay dos tipos de cristianos, hermano. Los que se suben al carrito y les gusta hermano, que uno los empuje, hermano, o están aquellos, hermano, que hacen las cosas. Había dos tipos de personas que seguían a Jesús: los discípulos y los creyentes. Los creyentes eran los que se sentaban con Jesús, escuchaban la predicación. Jesús los sanaba, los liberaba. Pero estaban, hermano, los discípulos, los que servían, los que, hermano, acomodaban la mesa, los que estaban trabajando. ¿Qué tipo de ellos quiere ser? El discípulo, hermano, pasó de ser creyente a ser discípulo. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, hermano. No pretendemos ahora en esta tarde, no pretendo anunciar ni la fecha, ni hermano, ni la hora de la venida de Cristo. Pero sí enseñar, hermano, que las señales se están cumpliendo. Amén. Y entra un punto bien interesante, porque el Señor dejó una señal que la dejé hasta el final. Que el Señor nos está diciendo cuándo aproximadamente puede ser, mas no lo estoy enseñando con seguridad.
Pero si en algo te sirve, prepárate. Yo quiero que cuando el Señor, hermano, me agarre orando, cantando, sirviendo, orando, evangelizando, hermano, siendo un hombre, hermano, que le sirva al Señor. Amén. Entonces se vuelve, hermano, a repetir una vez más. ¿Seremos la generación que verá la venida de Cristo? ¿Seremos esa? Vamos a ver qué dice la Biblia. Antes que todo tenemos que, hermano, empezar viviendo como si fuéramos la última generación. Aprendamos a vivir como si fuéramos la última generación, hermano. ¿Qué dice Mateo? Y aquí está hermano, esta señal que dejé al último de enseñanza. En Mateo capítulo, hermano, 24, por ahí nomás, Shalom 24, versículo 32 al 34. Aquí está esta, hermano. A ver, ¿ya la tiene? Amén. Todos abran su Biblia, porque aquí no quiero que se les vaya ni una. Amén. Amén. Versículo 32, desde atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Quiero que leamos todo fuerte. 32 al 34. Dice así. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también nosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La Biblia nos está hablando, hermano, acerca de la profecía. ¿Sabe de qué? De la higuera. La Biblia nos habla, hermano, de señales y fenómenos de la tierra, del cielo, de la inmoralidad, de la guerra, de las enfermedades. Todo apunta a la venida de Cristo, todo. Pero poco estamos hablando de la higuera. ¿Por qué dijo el Señor en el versículo 32, hermano? De la higuera aprender la parábola. ¿Por qué? ¿Por qué dijo que aprendamos de la higuera? La higuera es un árbol o un arbusto que da higos. Dijo, aprender. Y dice claramente, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. O sea, ya está dando fruto. Sabéis que el verano está cerca. Esta forma de la higuera fue una forma de que Jesús nos estaba diciendo, esta señal que ahorita les voy a explicar, se van a dar cuenta que el Señor ya está pronto. Cuando ustedes vean que la higuera empiece a florecer y a dar su fruto, ya el tiempo se acabó, ya el tiempo está a punto de dar fin para que Cristo venga por esos frutos. Amén. O nos agarra en fiestas o nos agarra las cosas de Dios. O nos agarra pecado o nos agarra, hermano, ¿sabe qué? Buscando al Señor. Amén. Amén. Fíjese bien, hermano. Pero aquí, antes que los cambies, versículo 32. Vamos a leerlo porque quiero unirlo con el 34. De la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. ¿Sabéis que el verano está cerca? 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice, hermano, que no pasará esta generación. ¿A qué generación se estará refiriendo el Señor? ¿A qué generación, hermano, se está refiriendo al Señor? Y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca para que vean la venida del Señor. Usted sabe, hermano, que desde que el Señor dijo esto hasta nuestros días han pasado, hermano, más de 2000 años. Y que esto de la higuera y de la generación está a punto de cumplirse ya. Repita conmigo. La higuera y la generación están a punto de cumplirse. Venga, temor. Están a punto de cumplirse. No, hermano, no están a punto de cumplirse. Ya se cumplió. Y se los voy a enseñar. ¿Escucho bien? La pregunta es esta.
¿Cuándo empezó la última generación? Aquí, por favor, póngame atención, no apunte, porque son buenos para apuntar y eso me gusta. Pero eso que ahorita, y si alguien, hermano, está dormido, denle un santo bendición, hermano. Dígale, te quieres quedar por dormir, quédate, pero despierta. Sí, porque uno que decir, o sea, bueno. ¿Cuándo empezó la última generación? ¿Cuándo empezó la última generación? La Biblia, hermano, dice, hermano, ¿sabe cuándo empezó, hermano, la última generación? Cuando se formó el Estado de Israel en 1948. ¿Sabe cuándo, hermano, empezó esa generación? Que Jesús dijo, hermano, que esa generación, mi amado hermano, esa generación era la que iba a ver la venida de Cristo. ¿Sabe cuándo empezó eso? En 1948. ¿Por qué lo sabemos? Porque en 1948, hermano, es cuando se fundó el Estado de Israel. Los judíos regresan de todo el mundo a formar la nación de Israel en 1948. ¿Lo escuchó bien? En 1948. Ahora vean lo que voy a decir. Esta profecía del Estado de Israel se dio 700 años antes del nacimiento de Cristo. Se profetizó en Isaías. Antes que Jesús naciera, hermano, 700 años antes, hubo una profecía, hermano, que Dios iba a levantar a la nación de Israel 700 años antes. ¿Lo escuchó bien? Y eso fue con el profeta Isaías. Pero pasaron 2700, contando los 700 de Isaías. Hermano, en 1948, con estos 2000 años de Cristo hacia nosotros, son 2700 años tardó en cumplirse esta profecía, la formación del Estado de Israel. Ahora usted puede decir, ¿qué tiene que ver eso conmigo, pastor? Ahorita lo verá, hermano. Porque la higuera, la siguiente dijo, la higuera, por favor aquí pónganme mucha atención, la higuera floreciente es la nación de Israel. ¿Escuchó bien? Amén. La nación florece, perdón, la higuera floreciente que Jesús dijo, hermano, es la nación de Israel. La higuera floreciente de Mateo 32-34, hermano, es Israel. Cuando ustedes vean que Israel empiece a florecer como nación, esa es la higuera. Empieza, hermano, esa generación que va a empezar a ver la venida de Cristo. En 1900, hermano, 48, cuando, hermano, se cumplió la profecía de Isaías, Dios te lo vamos a ver, se cumplió en 1940, hermano, 48, hermano, la higuera que estaba muerta, que estaba esparcida, que era Israel, mi amado hermano, empezó a crecer, hermano. Allí se estableció, hermano, la generación que vería la venida de Cristo. Ahorita viene lo interesante. Israel, Isaías 43, versículo del 5 al 7, profecía cumplida. Vamos a Isaías rápido, hermanos. Isaías 43. Es el teléfono, si no queda en donación. Apáguenlo, por favor. Isaías 43, versículo del 5 al 7. ¿Ya lo tiene? Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Iré al norte, de acá y al sur. No detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre para gloria mía. Los he criado, los formé y los hice. Hasta allí. Cuando el Señor dijo que cuando la higuera diera su fruto, hermano, esa generación veía la venida del Señor. Y todos dicen, ¿y quién es la higuera? La higuera, Isaías no lo dice, es la nación de Israel. Cuando Dios le diga a
al mundo, trae a todos mis hijos el fruto y formen el estado de Israel. Mirad, porque allí va a empezar la generación la cual vea la venida de Cristo. Ya estamos en esa generación, jóvenes. Y si tú te quieres perder, el Señor, hermano, no quiere que te pierdas, pero va a respetar tus elecciones, va a respetar. Si tú no quieres de Dios, hermano, Él padeció por ti, Él murió por ti, Él te quiere salvar, Él te quiere usar. Pero si tú prefieres más el mundo, como lo vimos en el pasado, como en los días de Noé, prefieres más el mundo que las cosas de Dios, es tu elección. No culpes a Dios si un día te encuentras en el infierno o en la gran tribulación. No, diga amén, hermano. ¿Lo escuchó bien? Aleluya. Ahora miren, los higos, ¿qué simbolizan los higos de Mateo? Los higos, hermanos, simbolizan la sinceridad. La sinceridad, hermano. Vayan a Cantares capítulo 2. ¿Por qué el Señor utilizó, hermano, el símbolo de los higos? Porque los higos, hermano, en la Biblia representan la sinceridad del corazón del hombre. No, y ahorita viene lo mejor. Espérenme. Si se quiere salir, sálgase, pero luego mañana no pregunte, ¿qué dijo el pastor? ¿Ya tiene el libro de Cantares? Amén. Cantares capítulo, hermano, 2, versículo 13. ¿Ya lo tienen, mis amados? Cantares 2, 13. Vamos a leerlo. La higuera ha dado sus hijos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. ¿Sabe cómo Dios le está diciendo a Israel y a la vez a la iglesia? Amiga mía, tú que eres la nación de Israel y la nación espiritual, la iglesia, la que un día se va a casar, tus hijos dieron su olor. Hermano, el higo representa las nuevas flores, la nueva fragancia, la nueva belleza, el nuevo gozo, los nuevos amores con Cristo, un nuevo crecimiento espiritual. Hermano, es tiempo de crecer, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo, hermano, de enamorarnos de Dios, es tiempo. Amén. Ya somos en la generación, hermano, que verá la venida del Señor. Amén. No, se ve que, hermano, que aquí no hay convencidos, 100%. Seremos la generación que veamos la venida del Señor. Amén. Entonces hay que empezar a crecer, amar, enamorarnos más de Dios. Joven, pídale con sus palabras, en su forma, empieza a orar y diga, Señor, me cuesta trabajo, pero quiero crecer, quiero conocerte, quiero que te reveles a mi vida. Amén. Amén. Ahora, ¿para qué servían los higos? Los higos, hermanos, sirven como medicina. Se hacía una plasma para las heridas y el higo ayudaba a sanar. Pero también el higo servía como comida para el hambriento. Y en el libro de Oseas, no lo busque, hermano, Oseas capítulo 9, versículo 10, usted encuentra que la higuera era Israel, mi amado hermano. Ahora, la pregunta es esta. Y sigue siendo esa. ¿Cuándo empezó la última generación? La iglesia floreciente es la nación de Israel. ¿Lo escuchó bien? Déjeme ir hacia adelante. ¿Qué es una generación? Ya estoy a punto de terminar, ¿eh? ¿Qué es una generación, hermano? ¿Qué es una generación? Generación es la línea de descendencia de un antepasado. La generación es la que verá la venida de Cristo. Cuando dice Jesús, y esa generación es la que verá la venida de Cristo, nos está hablando de esa línea, hermano, que viene desde hace 2000 años. Pero que esa profecía se cumple en 1948. Ahora, bíblicamente, hermano, bíblicamente, ¿cuánto dura una generación? Dice, y esa generación
verá, dice, no pasará esa generación y verá la venida de Cristo. Bíblicamente, hermano, no digo en el mundo, bíblicamente. ¿Cuánto dura una generación en la Biblia? Vamos a ver. Y aquí me la van a captar de volada. ¿Cuánto dura una generación bíblicamente? La Biblia dice que una generación bíblicamente dura de 70 a 80 años. Si no me lo cree, vamos al Salmo, hermano, 90:10. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tienen, mis amados? ¿Cuánto dura una generación? De 70 a 80 años. Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Dice, y en los más robustos, 80 años. Con todo esto, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. ¿Lo escuchó? Yo quiero aclarar algo. Ten cuidado de no caer en la confusión de la fecha de la venida de Cristo. Ya leímos, ahorita lo voy a decir por qué. Ya leímos, hermano, que la Biblia dice, hermano, que nadie sabe la hora, el día, el mes y el año de la venida de Cristo. Pero sí nos dejó señales. Y estamos hablando de la señal de la higuera. Y la señal de la higuera, ¿qué nos está diciendo? Que era el pueblo de Israel. Que cuando diera su fruto, o sea, y regresaran todos. Hermano, esa profecía se cumplió en 1948. Y dice, y no pasará esa generación hasta que vean la venida de Cristo. ¿Cuánto dura una generación? De 70 a 80 años. Falsos maestros y falsos cristos abusan y usan para enseñar y confundir a otros. No se sabe el día y la hora de la venida de Cristo, pero sí nos damos cuenta por la señal. ¿Por qué lo digo? Porque ahí viene lo bueno. Diga lo bueno. Lo bueno. Esto puede ser la generación de la venida de Cristo. Esta puede ser la generación de la venida de Cristo. En 1948 se cumplió que la higuera era el pueblo de Israel que regresaba, y una generación dura 70 años. ¿Cuándo puede ser la venida de Cristo? No pasará esta generación. Si Dios no la aumenta a 80 años, la venida de Cristo de 1948 a 80 años, como vimos en el Salmo, de 80 años, sería en el 2028. Usted sabe, hermano, que si, hermano, no hay otro versículo que aumente más la fecha. Estamos, hermano, en el promedio del año pasado y de este año, que hoy, en este instante, puede ser el rapto. Puede ser el rapto ya. Si usted quiere vivir en la generación de Noé, en la fiesta, en el cotorreo, en el pecado, lo puede hacer. Pero ya estamos en la generación que desde, hermano, desde el año pasado, 2018, el Señor ya puede venir porque se están cumpliendo las profecías. Y la profecía de la higuera, que es Israel. Mi amado hermano, quiero que note algo, hermano. Dios nos está dando, hermano, 10 años de anticipación. ¿Para qué? No lo sé. Mejor dicho, sí lo sé. Para buscar a Dios, para entregarnos. Pero puede ser hoy, mañana. Usted decide, hermano. Esto para entrar los temores de decir, ¿cómo estoy? No oro, no leo la Biblia, casi no vengo a la congregación. Me voy al gym, me voy a hago esto. ¿Cuántas veces ora entre semana? ¿Cuándo busca al Señor? Ahora, con eso no estoy diciendo, hermano, que específicamente sea esto, Porque el día y la hora, esto es, hermano, lo que uno busca en la Biblia. Dios nos revela, pero Dios tiene cosas más en la Biblia. Pero si es así, el tiempo ya es muy corto.
¿Lo escuchó bien? ¿Cuánto tiempo queda, hermano? No lo sabemos, pero las señales se están cumpliendo. ¿Quiere seguir de chismoso peleándose? ¿O quiere, hermano, prepararse para las bodas y la venida de Cristo? ¿Qué quiere? ¿Quiere seguir perdiendo el tiempo, hermano? Ya en el 2018, por eso les decía, hermano, se cumplió esa generación que va a ver al Señor. Cuando yo estuve estudiando eso, hermano, yo estaba de rodillas, le estaba diciendo, Señor, perdóname, Padre, porque si no estoy demasiado calientito en las cosas tuyas, me quedo, aunque sea yo pastor. Y no por el sueño que tuve, hermano, sino porque, hermano, Dios conoce cómo está nuestro corazón. Cristo ya viene pronto. Amén. ¿Lo escuchó bien, hermanos? Cristo ya viene pronto. ¿Cuánto tiempo queden, hermano? Su venida ya está pronta. Esta puede ser, hermano, la generación, hermano. Y Él ya viene pronto. ¿Te estás preparando, mi amado hermano? Mira, hermano, aquí vemos un periodo ya de 10 años. 9. Pero si a Dios le place al hombre, le puede dar un instante, un minuto, un día, una semana, un mes, un año, 10 años o 100 años. Por amor a los que todavía no se convierten. Dios solamente sabe, hermano. Pero ahorita nos podemos dar cuenta que esta señal nos está hablando de un periodo de tiempo. No sabemos claramente, pero la fecha ya se cumplió y tenemos poca, hermano, tiempo. El Señor no viene, hermano, por los que usted no va a decir, bueno, pastor, mire, pues 2, 3 años me la cotorreo, ya más o menos ya me di cuenta. 2, 3 años. Pero si en esos 2, 3 años, hermano, el Señor dijo, ya no doy más tolerancia. Ahora ahí le va algo, hermano. Esos falsos arrepentimientos no cuentan. Porque ese es un falso arrepentimiento. El arrepentimiento es genuino. Tener obras dignas de arrepentimiento. Ahora, tener obras dignas de arrepentimiento. Amado hermano, es tiempo de empezar a cambiar. Conclusión, hermano. Conclusión. Todavía hay tiempo de, hermano, de prepararse. No sabemos el día y la hora. Al hombre le puede dar, hermano, al hombre le puede dar un día, 10 años, 100 años, solo Dios sabe. Y tú debes de vivir como hijo de Dios en santidad. Es tiempo, hermano, de empezar a buscar más a Dios. Por eso dejé la última señal de la higuera. Es tiempo de que ya agarremos las cosas de Dios en serio, de verdad, hermano, ya en serio. Ay, es que no pude, es que no quise. Pero hermano, agarra las cosas de Dios en serio. ¿Me escuchó? ¿Por qué Dios utilizó los higos? Porque el higo habla de humildad, hermano, de sinceridad. ¿Sabe por qué el higo, hermano, representa la sinceridad? Antiguamente, cuando se hacía, hermano, una estatua, engañaban a la gente, hermano, y le echaban cera para tapar de errores. Y Dios ya no quiere, hermano, excusas, sino lo que Dios quiere. ¿Sabe qué es, hermano? Ser sinceros. Esa noche le tenemos que decir al Señor, Señor, me cuesta un montón, mucho consagrarme. Pero de verdad ya quiero empezar a buscarlo. Me cuesta trabajo caminar en santidad. Pero quiero caminar en santidad, Señor. Ya. Señor, soy débil a las tentaciones. ¿Otra vez? Espero que tu entendimiento se abra y que tú en esta tarde le digas, Señor, yo quiero empezar a buscarte con todo mi corazón. Me cuesta así, Señor.
Me cuesta así, Señor. Ponte de pie, por favor. Sentada en su trono, rodeado de luz. Sí, Señor, gracias. A la diestra del Padre, gobierna Jesús. Levanta tus manos, hermano, y dile: con ojos de fuego, con rostro de sol. Sí, Señor. Fuerte. Cuando abre su boca, el suelo su voz. Sí, Señor. Sentado en su trono, rodeado de luz. Sí, Señor. A la diestra del Padre, gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Sí, sí, Señor, gracias. Cuando abre su boca, es fuego su voz. Con todo el corazón. Poderoso, potestad y reino, poderoso. Sí, Señor, gracias. Poderoso, en potestad y reino, poderoso. Levanta tus manos, hermano. La venida del Señor ya está pronto para suceder. Cuando el Señor nos permita todavía estar en ese mundo, no lo sé. Pero no sé si tú ya tienes, hermano, y lista tus maletas espiritual para decirle a ese mundo: vaya Dios, yo quiero estar con mi Señor eternamente. Has peleado la buena batalla de la fe, hermano. La trompeta está a punto de sonar. La trompeta está a punto de sonar. Mi amado hermano, rinde tu